Amén, santos, espero que cada uno haya escogido la función apropiada para el lenguaje, así que todos estén en el idioma escogido. ¿Todos pueden escuchar en inglés, español? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Santos, es maravilloso que podamos tener este tiempo juntos por estos 3 días. Los hermanos han llamado este tiempo juntos para todas las iglesias, viendo el comienzo de la escuela de la verdad en el año 2021. Como nuestro hermano Yasmani mencionó, en Sudamérica, esta obra ha estado desde el año 2012. Ahí fue cuando tuvimos la primera comunión, que lo llamamos el entrenamiento para los servidores. La primera escuela de la verdad se llevó a cabo en enero 2013. Ahora, incluyendo a Ecuador, tendremos 8, creo que son 8 naciones, países que están llevando a cabo la escuela de la verdad en Sudamérica. Eso es algo maravilloso. Pero me gustaría comenzar de esta manera, queridos hermanos y hermanas. Me gustaría comenzar con este versículo en el libro de Proverbios. Es la mitad de un versículo. Versículos 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. O podrían decir, donde no hay visión, el pueblo está suelto. Hermanos y hermanas, todo lo que hacemos, llevamos a cabo en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, debe ser con una visión. Debe ser partiendo de una visión. Debe ser iniciado por una visión. De otra manera, será muy posible que podamos servir al Señor en una manera que es de hecho está tumbando lo que Él está tratando de edificar, destruyendo lo que está tratando de edificar. En Mateo 7 hay un registro. Algunos fueron al Señor en ese día y ellos tocaron a la puerta y dijeron, Señor, Señor, abre la puerta a nosotros. Y dijeron, ¿no hicimos esto en tu nombre y aquello en tu nombre? Hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero el Señor no niega que hayan hecho esas cosas. Así que él se confirma que hicieron esas cosas en su nombre. Pero el Señor dice, no os conocí. O nunca aprobé lo que estaban haciendo. Queridos santos, no queremos estar en tal situación al llegar a estar con el Señor. Que vengamos a Él con todo nuestro servicio en la vida cristiana y el Señor nos diga, no, yo nunca probé eso. Hiciste muchas cosas para mí, pero yo no te pedí que hicieras esas cosas. Todos tenemos que regresar al Señor como nuestra fuente. Necesitamos tener una visión de parte de Él para nuestro servicio.
Y todos nuestros servicios, queridos santos, en el recobro del Señor, debe ser con una visión de Cristo y la iglesia. Debe ser con una visión de la economía de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la tierra hoy en día? Dios solamente está haciendo una cosa, y esa es que se está impartiendo a sí mismo en su pueblo redimido para edificar una expresión corporativa de sí mismo, que se llama la iglesia, que en realidad es el cuerpo de Cristo, que la misma consumará en la novia, y también esa novia será llamada la guerrera para derrotar al enemigo para el regreso del Señor. Cuando el Señor tenga una suficiente expresión del cuerpo en la tierra, esto es la novia, Él regresará. Él vendrá de nuevo para su novia. Santos, todo servicio en la vida de iglesia, nuestro predicar el evangelio, nuestra obra con los niños y con los jóvenes, todas nuestras reuniones, cada servicio es solo con esta meta. Así que santos, aún cuando tocamos el asunto de los jóvenes o tocamos el asunto de los niños, necesitamos mantener claro que este servicio es para esa meta, para esa única meta. Solo estamos haciendo una cosa. ¿Saben? Cuando hablamos del asunto de los jóvenes, nuestro hermano Witness Lee dio este tipo de cuadro e ilustración, que en la Biblia hay muchas cosas mencionadas, muchas cosas, pero podemos comparar la Biblia como un árbol, y el árbol tiene su tronco y también tiene las ramas y las hojas. En la Biblia, el tronco, la parte principal, la visión principal es la economía de Dios. Y este asunto de el obrar con los niños y jóvenes, así como muchos otros asuntos, se pueden considerar como las ramas y las hojas. No son de la parte principal del árbol, pero dan una muy buena expresión del árbol. Así que, hermanos y hermanas, cuando estamos hablando acerca de la escuela de la verdad y obrar con los jóvenes, debemos mantener en nuestra mente que esta no es la parte central de la economía de Dios. Sin embargo, cuando nosotros tocamos este asunto, tocamos esto y le miramos este asunto desde la perspectiva de la economía de Dios. Cuando llevamos a cabo la escuela de la verdad, debe ser alineada con la economía de Dios. Esto no es meramente para tener una actividad para los jóvenes. Esto no es meramente para tener un tipo de campamento para los jóvenes, de manera que ellos estén juntos, pasen un buen tiempo, mantenerlos ocupados y luego enviarlos lejos de sus padres para que sus padres tengan un receso de ellos. No, hermanos y hermanas, estamos llevando a cabo la escuela de la verdad en línea con el propósito eterno de Dios, su economía. Así que debemos ser personas en la línea central mientras estamos tocando este asunto. También me gustaría comenzar a leer el bosquejo. No sé si lo tienen por escrito. Creo que está disponible en el enlace. De hecho, hay 3 bosquejos, pero quiero hacerles claro que solamente tenemos un bosquejo principal y los otros 2 van a ser usados como referencia. Y el bosquejo principal
tocaremos este bosquejo en todas las 4 sesiones. Así que espero que tengan este bosquejo. Y este es el que tiene el título, Un panorama del trabajo con los jóvenes en el recobro del Señor. Un panorama. Una mirada panorámica de la obra de trabajo con los jóvenes. Ese es el bosquejo principal. Así que espero que ustedes tengan este bosquejo accesible. Pero aun si no lo tienen, no es un problema. Les estaremos leyendo algunas porciones. Y esta noche solamente cubriremos 4 puntos de este bosquejo. Y aún no en detalle total, números romanos 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Y de hecho, el punto 5, solamente mencionaré los puntos principales. Llegaremos a los detalles mañana en la tarde. Pero de nuevo, si no tienen el bosquejo ahora mismo, no es problema alguno. Les leeremos las partes a ustedes. Así que con este trasfondo podemos ahora leer partes de este bosquejo. De nuevo, el título es Un panorama del trabajo con los jóvenes en el recobro del Señor. Primer punto, fortalece lo que acabo de tener comunión con ustedes. Así que es la meta. Número romano 1, la meta del trabajo con los niños y los jóvenes en el recobro del Señor. ¿Cuál es la meta, santos? ¿Cuál es nuestra meta en nuestra labor con los niños y jóvenes? ¿Es meramente tener buenas reuniones o tener algunas buenas conferencias de manera que los jóvenes puedan un buen tiempo juntos y regresan y quizás funcionan un poco en las reuniones y obedecen a sus padres y son buenos hermanos y hermanas? No, hermanos, de hecho no. Eso es demasiado bajo. La meta del trabajo con los niños y los jóvenes está resumido en el punto A. Y esto viene de los versículos que leímos en Colosenses capítulo 1. Leeré el punto. La meta es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Esto es producir miembros del cuerpo de Cristo que sean normales, vivos y funcionen. Así, ¿cuál es la meta, santos? De hecho, la meta es la vida de iglesia. La meta de nuestra obra con los jóvenes es primero producirles como hijos de Dios. Esa es la meta de la obra de los niños, que lleguen a ser formados como vasos para contener a Dios. Y entonces por sus años juveniles continuamos dispensando, impartiendo Cristo a ellos y los perfeccionamos para que lleguen a ser vasos en la economía de Dios. Vasos llenos de Cristo. Así que podríamos decir, ¿es esta la meta mía también? ¿No es esta la meta para ti? ¿Esta no es la meta para todos los santos en la vida de iglesia? Sí, cierto. Y ese es el punto. El punto es, nuestra meta para los jóvenes, nuestra carga por los jóvenes es exactamente la misma que nuestra carga con cualquier hermano o hermana. Cualquier hermano o hermana nuevo al que le prediquemos el evangelio y es salvo. Queremos que los presentarlos maduros, perfectos en Cristo. Cuando alguien es salvo, sea que viene de afuera, así que le predicamos el evangelio y viene a la vida de iglesia, o ellos nacen en nuestras casas y ellos están creciendo entre nosotros, nuestra meta es la misma. ¿Qué es? Queremos sembrar la semilla de Cristo en ellos.
Queremos que sean regenerados y queremos que ellos crezcan. Y queremos que ellos crezcan a madurez. Queremos que ellos estén perfectos, plenamente maduros. En Colosenses enfatiza el lado de la vida, así que habla acerca de la madurez completa. En Timoteo, es la otra porción que leímos, segunda de Timoteo, capítulo 3. El énfasis ahí es en el lado de ser perfeccionados para el servicio. Santos, cuando el Señor regrese, Él va a juzgarnos basados en estas dos cosas. Vemos esto en Mateo 25. En Mateo 25 el Señor nos da dos parábolas. La parábola de las vírgenes que necesitan comprar el aceite y no tener meramente aceite en sus lámparas, que significa su espíritu, pero también en su vasija, lo cual simboliza nuestra alma. Y esto nos muestra el lado de la vida. Necesitamos la plenitud de la vida. Cuando nos encontremos con el Señor, queremos estar completamente crecidos, maduros. Así que el Señor cotejará en nosotros acerca del crecimiento en vida. Y ese es el lado de Colosenses 1. En segunda de Timoteo, lo que vemos es servicio. Y en Mateo 25, el Señor nos dio la segunda parábola acerca de los talentos. Y le da a sus esclavos 5 talentos. 2 talentos y 1 talento a cada uno de los 3 esclavos. Y esta parábola nos muestra que cuando el Señor regresa, nos juzgará basado en nuestro servicio para Él. Así que necesitamos ayudar a todos bajo nuestro cuidado a que crezcan en vida y para que sean fieles en el servicio. Y eso incluye nuestros jóvenes. Todos nuestros jóvenes, todos nuestros niños y nuestros nietos, segunda y tercera generación, queremos que ellos reciban vida, que crezcan en vida y queremos que lleguen a ser miembros funcionales útiles en el cuerpo de Cristo. Así que la vida y la función. Vida y función. Así que, hermanos y hermanas, nuestra meta con los jóvenes es esta, la misma que nuestra meta con cualquier creyente. Ahora, ¿por qué necesitamos tener conferencias especiales y los jóvenes necesitan reuniones especiales? Pero eso entraremos en el segundo punto más tarde. Quiero hablar algo más en Colosenses 1. Vemos allí que dice que nuestra meta es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Colosenses 1:28. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Luchando de acuerdo según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Y yo quiero señalar este punto, resaltarlo, que nuestra obra, el servicio con los jóvenes, es una labor, es una obra, es una lucha. Cuando estamos obrando con los jóvenes, entramos en una batalla, entramos en una guerra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un enemigo y el enemigo Satanás pelea en contra de la generación más joven. También entraremos en esto en el próximo punto, en los próximos minutos. Recuerden, Mateo 16, verso 18. Dice
la más grande profecía en toda la iglesia. Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por un lado, esto es una promesa maravillosa. El Señor edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. En ocasiones, queridos santos, ¿no parece que en nuestro ambiente, cuando miramos alrededor, no parece como si la puerta del Hades realmente prevalece? ¿No aparece, pasa esto en tu iglesia, en tu vida familiar, personal? Como que luce que el enemigo está ganando, pero tenemos esta promesa de nuestro Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán. Podemos tener esto, nos fortalece como una promesa. Por otro lado, santos, esto debe ser un tipo de advertencia a nosotros, que siempre que el Señor quiere edificar la iglesia, o velen, las puertas del Hades van a pelear en contra de nosotros. No van a prevalecer. Ellos no van a prevalecer, pero tratarán. Ellos nunca se detienen de tratar. Queridos santos, estamos en una batalla por nuestra próxima generación. El próximo punto, el punto 1b, producir semillas del Evangelio. Semillas del Evangelio. ¿Por qué elaboramos con los jóvenes? Porque queremos poner la semilla del Señor en ellos y queremos que ellos crezcan y queremos que ellos sean una semilla donde quiera que vayan, en la escuela, en cualquier vecindario, que ellos sean la semilla del Evangelio para propagarse a otros, para propagar al Señor a otros, de manera que ellos puedan ganar más jóvenes, sus amigos, para el Señor. Y por medio de ganar sus amigos, sus compañeros en la escuela, sus primos, sus vecinos, de hecho, queremos ganar familias, ganar más familias para la iglesia. Pero los mejores para ganar jóvenes son jóvenes. Los jóvenes les encanta hacer amigos y oramos que por medio de nuestros jóvenes y nuestros niños, muchos puedan ser traídos al Señor. Amén. Ahora el segundo punto. Esto es un punto muy crucial. Ahí es un punto positivo y un punto negativo. Un positivo y negativo. Punto 2. Lo precioso que son los niños y los jóvenes en la parte positiva y la batalla que se libera por los niños y los jóvenes. Esa es la parte negativa. La preciosidad de los niños y los jóvenes estriba en el hecho de que ellos son el futuro del recobro del Señor. Amén, santos. Nuestra próxima generación es el futuro. Si el Señor se tarda en regresar, ¿quién va a ser nuestra continuación? ¿Quién estará delante siendo el testimonio en Ecuador si el Señor se tarda? Hay muchos santos fieles, hay muchos en las iglesias, pero el Señor se retrasa. Necesitamos una continuación. Necesitamos los jóvenes para que sean levantados, para que sean por Él y se estén de pie para el testimonio. El próximo punto. Los jóvenes tienen más tiempo. Esto tiene dos lados. En su juventud, al tener menos responsabilidades, tienen más tiempo para ir tras la verdad. Los jóvenes, muchos jóvenes, son bien pocas responsabilidades que tienen. De hecho, ellos tienen más tiempo libre para estar en las cosas del Señor. Esperamos que aprovechen que tienen más tiempo para estar en la verdad. Y el B, por ser jóvenes, tienen más tiempos en su vida
Estoy en su vida humana para crecer y ser transformados en vida y para ser constituidos con la verdad. Yo creo. El próximo punto, perdón. Los jóvenes tienen la capacidad de aprender y tienen una mejor memoria. Todos los santos que tienen más de 40 o 50 años. Queridos santos, cuán fácil es para ustedes, santos, memorizarse las escrituras hoy en día. Para aquellos que somos un poquito más mayores, mientras más mayor eres, más es un reto el recordar y memorizar la palabra. ¿No es esto cierto? Pero, pero cuando eres un niño o un joven, las mentes son como esponjas, esponjitas que absorben todo y retienen todo. Pero con nosotros los mayores, en ocasiones se me olvida lo que comí en la cena. Pero los jóvenes, su memoria, sus mentes son como una esponja. Esperamos, santos, que todos los jóvenes sean santificados por medio de la palabra del Señor en su juventud y sean constituidos con la palabra de Dios. Esos de nosotros que somos mayores, creo, muchos de los versículos que el Señor nos puede hablar como rema, como una palabra instantánea, muchos de esos versículos que el Señor usa para hablarnos son los versos que nos memorizamos cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Santos, queremos ganar nuestros niños y jóvenes para el Señor, de manera que ellos puedan dar todos sus años formativos para Él. Sí, queremos que sean preservados. Leí una estadística recientemente acerca cuando los creyentes, y eso no es entre nosotros en el recobro del Señor, sino que es en general en la cristiandad. ¿Cuándo es que la gente generalmente hace su primera decisión para Cristo? Cuando la gente recibe el Evangelio por la primera vez. Esta evaluación tiene esta estadística. Dice que 81% de las personas que fueron en la encuestado recibieron el Señor entre los años 4 y 14. Entre la edad de 4, un niño, hasta 14 años. Y ellos son creyentes que siguen al Señor hoy en día, más viejos. Pero cuando comenzaron, en su juventud, cuando eran bien jovencitos. Hermanos y hermanas, necesitamos ver la preciosidad de los jóvenes. Si el Señor puede ganar a uno cuando es joven, tenemos esta promesa en Proverbios 22. Enseña al hijo en el camino apropiado y cuando sea mayor, nunca se apartará de él. Queridos santos, necesitamos ganar la próxima generación. Son preciados a los ojos del Señor. Son muy preciados a los ojos del Señor. Sin embargo, debido a esto, tenemos el próximo punto, el B. Solo porque los niños y jóvenes son preciados para el Señor, también son la meta del enemigo. El enemigo quiere destruir la próxima generación, desaparecerla. Leeré el punto B. La estrategia de Satanás es siempre ocupar y arruinar a los niños y a los jóvenes. Santos en el Antiguo Testamento, sabemos que hay señales y hay cuadros para nosotros. Hay símbolos. Dice en primera de Corintios 10:11 que todo que ocurrió con los hijos de Israel en el Antiguo Testamento es un tipo para la iglesia del Nuevo Testamento.
es un ejemplo para nosotros. Todo en el Antiguo Testamento es un ejemplo como la iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, santos, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? La historia de Israel, en los hijos de Israel. Por supuesto, los hijos de Israel comenzaron con Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo estos 12 hijos y Dios le cambió el nombre a Israel. Y esos 12 hijos llegaron a ser las 12 tribus. Y conocemos en la historia del relato de José en Génesis, fue vendido a Egipto, pero Dios usó eso soberanamente para usarlo como un gobernante para salvar todo el mundo. Eventualmente todos sus hermanos y Jacob llegaron a Egipto y al final de Génesis, el pueblo de Dios, el número del pueblo de Dios son 70, 7-0. Pero cuando vas a Éxodo capítulo 1, el pueblo, luego de muchos años, se multiplicaron a cerca de quizás 2 millones. No sabemos el número exacto, pero tenemos estimado debido a que el ejército era de 603,000. Así que el pueblo de Dios creció inmensamente. ¿Y qué vemos ahí? En Éxodo 1 vemos el pueblo de Dios en Egipto bajo Faraón como esclavos. Esto es un cuadro para nosotros, sí, santos. De hecho, toda la Biblia, todos los estudiantes de la Biblia, que los títulos en Éxodo son para nosotros. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua es un cuadro de Jesucristo como el Cordero de Dios por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. El cruzar el Mar Rojo es un cuadro de nuestro bautismo. El maná en el desierto es un cuadro del Señor como el maná, como el pan de vida que podemos comer y disfrutar. Así que podemos ver cuadro tras cuadro. Es para nuestra experiencia. Pero miremos a Éxodo 1. ¿Dónde comenzó el pueblo de Dios? En Egipto bajo Faraón, esclavos. Santos, así comenzamos todos. Todos comenzamos en el mundo bajo Satanás como esclavos del pecado. Y algo particular acerca de Faraón. No sé si se notaron esto anteriormente, pero en Éxodo 1, el Faraón es el líder, pero está muy nervioso. Saben, creo que conocen la historia. Él está muy ansioso que estos esclavos, esta gente, si ellos se van del lado y hacen un acuerdo con un enemigo, ellos pueden ser bien poderosos y nos van a conquistar. Así que tenemos que destruirlos. Eso significa que Faraón, de hecho, está intimidado o está amenazado en Éxodo 1. ¿Por quién? ¿Por quiénes? De hecho, por el aumento del pueblo de Dios. Él está nervioso de que el pueblo de Dios ha crecido tanto. Estos esclavos han crecido tanto. Santos, ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo aumenta la iglesia? Aumenta por dos maneras. Por nuestro predicar el evangelio y gente entrará a la vida de iglesia, y por nuestros niños creciendo, ellos recibiendo al Señor, llegándose nuestros hermanos y hermanas. Se dan cuenta que Éxodo 1 nos muestra que Satanás está amenazado por la segunda generación. Satanás
tiene temor de la segunda generación, de lo que ellos pueden crecer y llegar a ser. Así que en Éxodo 1, él hace una trama, una estrategia para derrotar al pueblo de Dios. Y la estrategia tiene dos partes. Una para la generación más vieja en contra de la generación mayor y otra estrategia para la generación más joven. Creo que saben la historia. Para la generación mayor es para que trabajen más, hacerles la vida más difícil, para que cause que ellos suden, que dediquen todo su tiempo y energía para edificar las ciudades del tesoro de Faraón. Santos, esto no se parece, no parea la misma estrategia del enemigo hoy en día, que tantos de la generación mayor están ocupados. ¿Por qué? Por ganarse un sustento. Aún nuestra ansiedad proviene de estaré haciendo suficiente dinero, tomaré cuidado de mi familia, tendré un techo, tendré alimento en la comida. Y algunos trabajan tanto y viene la ansiedad al punto de que a veces estamos tan cansados y no tenemos la capacidad aún de ir a la reunión, leer la Biblia. Así que ven, la estrategia de Satanás que se muestra en Éxodo 1 aún aplica hoy en día. Pero eso es para la generación mayor. ¿Cuál es la generación para los más jóvenes? Cuando las madres daban a luz, si es un varón, un bebecito, matarlo. Oh, Dios mío. ¿No es esto maligno? Hermanos y hermanas, esto nos muestra la visión de Satanás, el corazón de Satanás en contra de la generación más joven. Él le gustaría desaparecerlos. Él quisiera quitar la vida, especialmente a los jóvenes, los niños. Pero la estrategia es permitir que las niñas, las jovencitas crezcan, pero si ellas crecen y todos los varones están desaparecidos, muertos, ¿con quién se casarán las jovencitas? Ciertamente serán egipcios. Así que, ¿qué situación tenemos en una generación cuando todos los varones son eliminados? Entonces todas las jóvenes se casan con egipcios, están mezclados con el mundo. Santos, esto muestra la estrategia de Satanás en contra de nuestra segunda generación. Esta y una mezcla. Es lo que quiere traer la muerte espiritual a toda nuestra generación joven. No meramente muerte espiritual. Ustedes saben cuántos jóvenes son tentados en su mente para pensar en suicidarse. Eso viene de Satanás para eliminar la generación más jóvenes. Aún el pensamiento de suicidio hoy es más prevalente que cuando nosotros los mayores éramos jóvenes. Cuando yo era una persona joven, sí se hablaba de esto y algunos luchaban en contra de esto, pero hoy en día, oh, hermanos y hermanas, en casi todos los países la razón de suicidio ha aumentado tanto, aún estos últimos 6 o 7 meses durante esta situación de la pandemia, cuando la gente en sus hogares aislados, no teniendo sus vidas normales, contactando a otras, muchos caen en depresión y tienen la tentación de pensar en suicidarse. Eso viene del enemigo. Él va a querer destruir, eliminar a la generación más joven. ¿Ven la lucha? Pero Satanás no ganará esta batalla. Faraón no ganó esta batalla. ¿Quién ganó la batalla?
Dos hermanas en Éxodo 1 que se levantaron. Ellas son las parteras. Sus nombres son Chifra y Púa. Y no permitieron que los pequeños niños fueran asesinados. Dos hermanas rescataron los hijos de Israel. De hecho, estas dos hermanas, esto está en Éxodo 1, y dos hermanas adicionales en Éxodo 2, que es la mamá de Moisés y su hermana mayor. Estas cuatro hermanas fueron las que realmente que salvaron a Moisés, preservaron a Moisés. Israel necesita un salvador. Todos pensamos que Moisés fue el salvador del pueblo, pero Moisés necesitaba un salvador, y ese salvador para Moisés fueron estas cuatro hermanas. Si, si miramos bien la historia, habían cuatro hermanas y un hermano, el papá de Moisés, pero se menciona en Hebreos 1, 11, y necesitamos poner la historia junto. ¿Ven el cuadro, santos? El cuadro es que estamos en una batalla. El Antiguo Testamento es nuestra historia. El Antiguo Testamento es nuestra historia. Y lo que nos muestra en Éxodo 1 es que Satanás peleó en contra de la generación más joven. Y creo que en toda nuestra experiencia a través de los años, tenemos el testimonio de que esa lucha por el corazón de los niños, los jóvenes cristianos, están en el centro de esta batalla entre Dios y Satanás. Así que, santos, necesitamos levantarnos para pelear esta batalla por el Señor, para ganar nuestros jóvenes. Queridos santos, sé que debemos estar hablando de la escuela de la verdad, y lo haremos y entraremos a este punto, pero quiero que vean que para llevar a cabo la escuela de la verdad es una batalla. Si estamos serios en tomar esta carga, necesitamos prepararnos para pelear la batalla, por nuestra próxima generación. Así que, ok. De hecho, me gustaría brincar el punto 3, pero vayamos directamente al punto 5 en la segunda página. 4 factores básicos en el trabajo con los jóvenes. 4 factores básicos en el trabajo con los jóvenes. Y no voy a leer todo el bosquejo aquí. Entraré en los detalles mañana. Yo quiero leer los 4 puntos principales, A, B, C y D. A, B, C y D. De nuestra experiencia, hermanos y hermanas, si queremos edificar la obra con los jóvenes y realmente ganarlos para el Señor, entonces necesitamos estos 4 factores. Número 1, A, el pastoreo. Estos, santos, es el factor más importante. Pastoreo. El pastoreo personal. El 1 a 1, el pastoreo 1 a 1. Necesitamos alcanzarlos, tomar cuidado de ellos. Y esto puede ser de parte de cualquiera, de padres, de hermanos mayores, hermanos y hermanas mayores. Puede ser de los santos que sirven, de otros padres también, de otros niños. Esto puede ser por los jóvenes en universidad. Puede ser por los mismos jóvenes, por parejas jóvenes. En mi situación, yo crecí en la vida de iglesia y había un grupo de parejas jóvenes que abrieron sus hogares para mí, para muchos jóvenes, y crecimos en sus hogares. Crecimos y fuimos pastoreados por ellos, no meramente en reuniones de hogar, no solo en la atmósfera de reunión, sino con comidas, o meramente ser invitado luego de una reunión para un postre o para cantar juntos,
o aún solo estar invitados para estar con la familia, con los niños. Tomamos cuidados de los niños, pero ellos nos estaban pastoreando a nosotros. Hermanos y hermanas, todos necesitan pastoreo. Todos necesitan un pastor. Cierto. Punto B. El papel de los padres en la nutrición espiritual de sus hijos. El papel de los padres. Así que, número 1 es pastoreo. Número 2 son los padres. O podemos decir la familia. La familia. Este es el punto importante. Hermanos y hermanas, la responsabilidad primordial para el cuidado espiritual de nuestros hijos descansa no con la iglesia, sino con los padres. Hermanos y hermanas, nosotros como los padres, y yo mismo, yo tengo 3 hijos, todos están en sus 30 años y todos están casados y 2 de ellos tienen sus propios niños, pero yo conozco eso de propia mano. La responsabilidad primordial para su crecer en el Señor, y este es el ejemplo de la Biblia, la responsabilidad no es con la iglesia, es como nosotros como padres, y vemos esto en caso tras caso en las escrituras. Hablamos ahora mismo de Moisés, pero Moisés fue producido en una familia. Hablé principalmente de Éxodo 1. Vemos la familia de Moisés en Éxodo 2. Vemos a su madre. Vemos a su hermana mayor. Eventualmente, ¿quiénes fueron los que guiaron a Israel en el desierto? ¿Se dan cuenta que eran 3 hermanos de la misma familia? Moisés, Aarón y Miriam. ¿Se dan cuenta que ellos no eran meramente los líderes del pueblo de Dios, eran hermanos y hermanas, eran hermanos? Ellos fueron criados en la misma familia. Bueno, Moisés estuvo en el palacio, pero su comienzo fue en esa familia, en ese hogar. Ven, santos, debe haber habido una atmósfera muy apropiada espiritual en el hogar de esta familia. ¿Saben? Los padres de Moisés quizás no saben los nombres. ¿Ustedes saben los nombres de los padres de Moisés? Su madre se llamaba Jocabed y su papá se llamaba Amram. ¿Se dan cuenta? Yo no creo, no pienso que esta pareja pudo ver lo que iba a pasar con sus hijos cuando los estaban criando. Porque esta pareja produjo estas 3 personas, Moisés, Aarón y Miriam, y ellos llegaron a ser los líderes del pueblo de Dios, liderando al pueblo de Dios de Egipto por el desierto. Por supuesto, todos cometieron errores y Dios los juzgó, pero ¿cuánto fueron usados por el Señor? Se han dado o han pensado darle el crédito, no a Moisés, pero a su mamá y a su papá. Mami y papá, ¿qué familia era esta? Que pudieron criar 3 hijos tan útiles para el Señor. Samuel, lo mismo. ¿De dónde viene Samuel, el profeta? Este que trajo el reino. Él levantó a David y el reino. ¿De dónde viene? De Ana, su mamá. David era el más joven de 8 varones. ¿Qué tipo de familia era esta? 8 varones. Y su padre, no conocemos mucho de su madre.
Pero necesitamos considerar, este fue producido con un corazón para Dios. Tiene que haber algo acerca de la atmósfera de la familia. En el Nuevo Testamento tenemos a Timoteo y dice, Timoteo, desde un bebé conoces las Sagradas Escrituras. Me gustaría leerles de nuevo de 2 de Timoteo 3. Empezamos a leer del versículo 14. Sé que muchos somos familiares que más familiarizados con el 16, pero quiero leerles desde el 14. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido. ¿A quién se refería Pablo? Cuando yo era un creyente joven y yo leí este versículo, yo pensé y tomaba por hecho de que Pablo se estaba refiriendo a sí mismo y a Silas, el apóstol. Timoteo, recuerda lo que has escuchado y de quién lo aprendiste. Lo aprendiste de mí y de Silas. Más tarde, Santo, me di cuenta. No llegué a tanta esa conclusión tan rápidamente, pero no parece que es enteramente lo que hablaba Pablo aquí, porque en Hechos 16, cuando primero vemos a Timoteo, Timoteo ya es un muy buen joven, un buen creyente y era útil al Señor y fue recomendado a Pablo. Pablo lo recomendó a los ancianos en 2 localidades. Timoteo tenía una buena reputación en Listra y Pablo estaba hablando. ¿Quién produjo a Timoteo? Segunda Timoteo 1, vemos que era su madre y su abuela. Su madre y su abuela. Primera de Timoteo 1 dice, la fe que está en ti primero habitó en tu abuela y luego en tu madre y ahora está en ti. Así que para todas las abuelitas aquí, hermanas, ustedes tienen un rol en la economía de Dios. Tienen un rol en producir la próxima generación. Y madres tienen un rol primordial en producir hijos para el Señor. Un rol primordial. Santos, en el próximo versículo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo no conocía a Timoteo cuando era un bebé. ¿Quiénes fueron los que produjeron a Timoteo? De manera que pudiera ser un apóstol para el Señor al final de la era. Fue su madre y su abuela. Y aún sabemos que en Hechos 16, su papá no era un creyente todavía, era un gentil. Así que, madres, abuelas, necesitamos la labor de ustedes, necesitamos su servicio para producir la próxima generación. Me gustaría leerles estos 3 subpuntos. Bajo el punto B, la persona, el vivir y la responsabilidad de los padres. Santos, nosotros como padres tenemos que tomar cuidado no meramente de lo que le enseñamos, sino de nuestro vivir delante de ellos. Nuestro vivir es nuestra enseñanza. Nuestro vivir es de hecho nuestro ministerio, nuestra persona. ¿Qué tipo de personas somos? Es lo que infunden en ellos. Punto 2. Se santifican por el bien de sus hijos. En Juan 17:19, el Señor dijo, yo me santifico por causa de ellos. ¿Se imagina el Señor Jesús, el que era sin pecado? Él se santificó a sí mismo por causa de los discípulos. Hubo ciertas cosas que él hizo
porque ellos estaban allí. Y hubo cosas que él no hizo porque ellos estaban allí, para establecer un modelo apropiado para ellos. El punto 3, cooperan con Dios para su mover como padres, a quienes se les han encomendado sus hijos para que los cultiven y críen en el Señor. En Salmos 137, versículo 3, dice que los hijos son la herencia de Jehová. Los hijos que tenemos vienen de parte de Dios y Él nos lo da para que nosotros seamos sus custodios por un periodo de tiempo. Pero ellos pertenecen a Él. Necesitamos cooperar con Él. Así como Él nos los ha confiado a nosotros, para que cooperemos con Él, para que podamos cultivarlos para Él. Así tenemos algunos ejemplos. Y ya hemos mencionado algunos de estos ejemplos. Diremos algo más mañana. Punto C. La labor semanal a nivel local. Santos, todos nuestros niños están en cierto tipo de vida de iglesia. Y en algunos lugares tenemos una reunión para ellos, en algunos lugares no. Tenemos, igual con los jóvenes, con las reuniones de los jóvenes, pero no estoy hablando acerca de las reuniones nada más, estoy hablando de la vida de iglesia. Necesitan el contacto con los santos durante la semana. Necesitan conocer que hay un lugar para ellos en la iglesia. Ellos necesitan ser pastoreados por otros santos. Y de nuevo, esto puede ser por cualquiera. Puede ser por jóvenes de la universidad o hermanos y hermanas que están trabajando, o los de escuela superior mayores, y la familia necesitan este tipo de cuidado si queremos que ellos crezcan y se cultiven apropiadamente para el Señor. Estos son los primeros 3. Pastoreo, el pastoreo personal, los padres, las familias y la vida de iglesia. Entonces el número 4. Ahora venimos a la escuela de la verdad. Punto 4 es las conferencias regionales anuales, los entrenamientos y la escuela de la verdad. Así que anualmente, conozco que en Ecuador tienen unas reuniones, conferencias de jóvenes. Algunos santos han estado con ustedes por los años, como el hermano Willie Wise y el hermano Scott Stone y algunos otros hermanos. Y para compartir con los jóvenes. Muchos de los jóvenes atesoran estas reuniones. Ellos van y se enfocan en el Señor por algunos días y disfrutan el Señor juntos y ven algo del Señor. Yo creo que esos tiempos, muchos jóvenes se consagran al Señor. Son tiempos muy preciosos. Yo crecí asistiendo a conferencias desde que tenía 12 años. En mis años juveniles, aún antes de entrar a la vida de iglesia, yo toqué el recobro del Señor. Toqué el recobro del Señor a mis 14 años, pero antes de eso yo era un creyente. Yo fui salvo cuando era muy joven, a los 7 años, y mi madre y mi hermana estaban en una denominación de los hermanos. Había muchas actividades para los niños. Así que yo crecí con santos. Pero yo, como Timoteo, mi padre no era salvo hasta que yo tuve 31 años. Yo llevé a mi padre a que fuera salvo a orar, pero por muchos años yo seguía a mi madre y a mi hermana. De todas maneras, yo estaba en la denominación de los hermanos y fui bautizado cuando tuve 12 años y empecé a ir a estas conferencias. Y entonces, por esos 2 años, entonces vine a la vida de iglesia
Y entonces siempre teníamos las conferencias de los jóvenes. Así que llegué a ir a conferencias de jóvenes por muchos años. Así que conozco que estos tiempos son muy preciados, pero santos. Esas conferencias no son nuestra vida de iglesia. Esas conferencias son parte de una parte de la obra con los jóvenes. ¿Ven las 4 partes? ¿Ven el pastoreo? El factor más importante, las familias, los padres. Número 2, la vida de iglesia en un nivel semanal, una labor semanal, y las conferencias número 4. Y en el número 4 tenemos conferencias de entrenamiento, conferencias de las iglesias y la escuela de la verdad. Así que la escuela de la verdad es parte del 4, del número 4. No es toda la totalidad de la obra con los jóvenes. Es una parte de una parte. Y si lo hacemos bien, es una parte importante. Puede fortalecer todos los otros 3. Puede fortalecer nuestro pastoreo con los jóvenes, puede fortalecer la vida de familia y puede fortalecer la vida de iglesia si lo llevamos a cabo de una manera apropiada. Pero la escuela de la verdad no es todo, no es la totalidad. Tiene su lugar apropiado y yo espero que todos podamos ver este asunto esta noche. ¿Necesitamos la escuela de la verdad? Sí. Necesitamos conferencias. En las próximas sesiones describiré la escuela de la verdad, pero necesitamos una visión, primero, de la economía de Dios. Y necesitamos una visión acerca de cuál es nuestra obra con los jóvenes. Nuestra obra con los jóvenes no es el tener buenas conferencias o una escuela de la verdad excelente. Nuestra meta de nuestra obra con los jóvenes es Cristo y la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Queremos pastorearlos hacia dentro de la vida de iglesia. Queremos perfeccionarlo para ser vasos útiles al Señor. Para eso necesitamos la escuela de la verdad. Necesitamos que la verdad sea impartida en ellos, pero por favor noten, y de nuevo mañana diremos más, cuando hablamos acerca de la escuela de la verdad y el asunto de la escuela de la verdad, no estamos hablando meramente hablar de que tenemos un estudio bíblico concentrado y nos lo llevamos por 5 o 6 días y le enseñamos muchas cosas. Esa no es la escuela de la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos y hermanas? De acuerdo con la palabra de Dios, la verdad es la realidad del Dios triuno mismo. Dios es verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la realidad. Y esta verdad es dada, es impartida a la gente por medio de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, alabamos al Señor y le damos gracias por la palabra de Dios. Es la verdad, pero no por ella misma. No es que le estamos enseñando a la gente, pero toda la palabra es dada por el aliento de Dios y queremos que estos jóvenes que puedan respirar, inhalar a Dios dentro de ellos, de la palabra, entonces obtendrán la realidad. Y entonces dice en Juan 8 que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y también dice, conocerás al Hijo y el Hijo te liberará. Así que el Hijo Jesús, el Hijo es la verdad. La persona de Cristo es la verdad. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que los jóvenes han recibido realidad? La prueba es que ellos son liberados.
liberados del pecado, liberados del mundo, libres de la rebelión, que es la tendencia de esta era, liberados de la vanidad de la mente y de estos pensamientos y conceptos del mundo. Esto es para lo cual es la escuela de la verdad, para impartir la realidad del Dios triuno. Pero recuerden, santos, esto es solo parte de la obra con los jóvenes. Espero que esta noche hayan recibido más de una visión panorámica de nuestra obra con los jóvenes y cómo la escuela de la verdad encaja en este panorama más grande. En las próximas reuniones veremos más, pero sería bueno detenernos aquí para darles la oportunidad para que tengan comunión sobre estas cosas. Creo que vamos a tener 2 hermanos para confirmar y va a haber una oportunidad para tener comunión mutua en los grupos. Pero los hermanos nos dirigirán por el resto de la reunión. Santos, detendré aquí. Por favor, diríjanos.